Nori comunica el desarrollo de la educación en nuestra región. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de encuentro con la historia, la antropología y la arqueología del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala y TEDUSA. En esta ocasión tendremos la oportunidad de ver el documental titulado Excavaciones arqueológicas en la región del Motagua Medio, una entrevista al arqueólogo Luis Romero. Documental en el que nos adentraremos a conocer sobre los trabajos arqueológicos realizados durante los últimos años en la región del oriente guatemalteco, una zona que se ha caracterizado por su evidencia arqueológica como también paleontológica que marca la ocupación de la región durante diferentes épocas, desde la época prehistórica, pasando por la prehispánica, colonial, republicana hasta la actualidad. Nos encontramos en el sitio arqueológico del Potrerito. Este es el grupo Los Tecolotes. Se le ha denominado así ya que estamos cerca de una quebrada o una corriente de agua únicamente en invierno, y ahí se encuentran algunos tecolotes, y por eso mismo el área se ha conocido como el grupo Los Tecolotes. Este sitio arqueológico es parte de los trabajos que la Escuela de Historia realiza en la región del Motagua. En los últimos 3 años las investigaciones se han focalizado en continuar los reconocimientos arqueológicos acá en la región, y junto con un grupo de estudiantes del área de arqueología pues hemos emprendido esta labor de hacer el reconocimiento arqueológico. El sitio es de suma importancia ya que consta con un poco más de 2 kilómetros de largo, 2 grupos con recintos tipo acrópolis que son como uno de los principales factores que determinan a un sitio arqueológico de primer rango en la región. Desde que se realizaron las investigaciones acá en la región del Motagua como parte de los programas de prácticas arqueológicas de la Escuela de Historia, se han evidenciado un poco más de 138 sitios arqueológicos. Dentro de estos, algunos con juegos de pelota, y en el último año que hemos intervenido nosotros esta región como parte del programa de estudios del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas, pues hemos descubierto 2 juegos de pelota más que se suman pues al inventario cultural que se tiene de este tipo de rasgos arquitectónicos en la región. Este sitio cuenta con 18 grupos arqueológicos, algunos pues ya han sido totalmente destruidos por acciones de agricultura y otros por vandalismo, pero aún así se logran determinar algunas áreas que pueden ser aún investigadas. La característica especial de este juego de pelota en el que nos encontramos es que su sistema constructivo es hundido, ya que el nivel del suelo original fue rebajado
un poco más de 2 metros para poderle dar esta característica en donde se construyen pues, las plataformas alargadas que le daban origen a este conjunto. El sitio está fechado aproximadamente para el clásico tardío, más o menos como del año 650 al 850, y luego pues con diferentes ocupaciones muy tardías, pero la fase más importante pues se desarrolla en ese periodo de tiempo, justo cuando el sitio Huaytán también se encuentra en un apogeo y de mucha importancia para toda la arqueología del área maya. La importancia está radicada principalmente en la explotación del jade. La Sierra de las Minas, tanto en el lado norte principalmente, que son las estribaciones de la Sierra de las Minas, pues se encuentran yacimientos muy importantes de jade, producto que fue explotado por los mayas durante todo el clásico y también un producto que fue explotado por los olmecas desde la época preclásica, y es un producto que fue trasladado desde esta región de una u otra manera como materia prima o productos semiacabados hacia la costa del Golfo y utilizado mucho por los olmecas. Vetas muy importantes de este tipo de jade se han encontrado también sobre la cuenca del río Tambor en Cabañas, en donde pues se encuentran los yacimientos más grandes de jade azul, que fue el utilizado por los olmecas. Pero muchos de los productos de estos materiales que eran elaborados pues se distribuyeron casi que en todo Mesoamérica, y el jade fue uno de los bienes más cotizados durante la época prehispánica para todas las regiones en Guatemala y en Mesoamérica. Esta región pues se caracteriza principalmente por una arquitectura muy sencilla, una arquitectura de canto rodado. Algunos le llaman canto de llano cuando es producto que no viene de los ríos, y otro de canto de río cuando es sacado de las cuencas de los ríos. Pero a diferencia de la arqueología monumental de las regiones del norte de Guatemala, pues esta zona presenta otro tipo de características en donde juega un papel como de puente, de interacción entre las tierras altas y las tierras bajas de Guatemala. Entonces es una zona que se diferenció por ciertos rasgos en este momento de transporte y comercialización de productos de ambas regiones, y por supuesto de los productos que aquí mismo se explotaban en la zona. Y yo creo que la Escuela de Historia ha hecho un muy buen trabajo en contribuir en el desarrollo de este tipo de investigaciones, que podríamos decir que es un tipo de arqueología no tradicional si lo vemos desde el punto de vista de la arqueología monumental del Petén. Desde luego que el río Motagua pues fue una de las rutas comerciales más importantes en la época prehispánica, y en la época actual también podemos ver que esta ruta es muy importante, aunque ya no se utiliza el río Motagua como medio de transporte, sino que la ruta, la CA9, que es una de las rutas más importantes en el comercio en Guatemala. Pues los grupos originarios sabemos muy poco de ellos, primero porque no contamos con una arqueología con datos epigráficos. Entonces es muy complicado poder saber, digamos, o determinar el grupo cultural que aquí se asentó, pero que eran mayas, eran mayas, aunque en algunos documentos de los cronistas y otros documentos en el Archivo General de Centroamérica, pues aparecen algunos datos en donde mencionan a este grupo cultural como Alahuilax y hablantes de ese mismo idioma, aunque otros dicen que era como una mezcla entre Xinca y Chortí, pero como es una lengua extinta es un poco complicado poder determinar realmente la afiliación cultural de este grupo. Las evidencias arqueológicas que tenemos no nos vinculan directamente con las personas que vivían en Quiriguá, que son, digamos, los mayas más inmediatos con arqueología monumental en la región, sino que más bien esta gente estaba más relacionada con
aspectos muy interesantes de Copán, pero sabemos muy bien por la historia misma de Copán de que el grupo que se asienta ahí pues posteriormente sí son mayas, aunque la gente de esa región aún no se sabe realmente cuál era su filiación. El potencial académico que puede presentar este lugar es principalmente que es una zona que ha sido poco explorada. Desde 1943 que un explorador aparece en la región haciendo un trabajo en Huaytán y un pequeño reconocimiento en la cuenca del Motagua desde el rancho hasta Río Hondo, desde ese entonces no se ha intervenido la zona, más que el proyecto que tuvo la Escuela de Historia que inicia en 1995 y finaliza más o menos en el 2005, que fueron casi 10 años que se hizo un reconocimiento arqueológico. No se ha hecho mayor cosa, digamos, se han quedado los trabajos a un nivel de prospecciones superficiales, entonces es necesario en este momento entrar a esta segunda fase que es el programa de excavación intensiva para poder conocer realmente los datos más sobresalientes de esta cultura, esos datos que aún están enterrados y que es nuestro principal foco de estudio al momento. Digamos, la importancia para la población actual es que afortunadamente sitios muy grandes e importantes han quedado dentro de las recién nombradas reservas naturales privadas. Entonces, cuando a nosotros nos invitan para venir a hacer trabajo acá, nos invitan por parte de este grupo de reservas. Entonces nuestra sorpresa fue que las reservas tenían contenido cultural. Y ahorita nuestro gran aporte es haber incorporado el componente cultural dentro de estas reservas naturales. Y ellos, a partir de ese momento que nosotros iniciamos con este programa, que fue en el 2011, a finales del 2011, entonces ya se han denominado como reservas naturales culturales privadas. Entonces ahorita estamos en esa fase también de vincular tanto lo cultural con lo natural y que estos espacios sean abiertos a las comunidades y que las comunidades compartan con este tipo de patrimonio que hay en la región. ¿Y cuál es la reacción que tiene la gente? Pues la gente al principio un poco reacia, incluso los mismos propietarios de las reservas aún no se lo creían y pensaban de que esto era como algo que no se podía llevar a cabo. Entonces ahorita mucha gente ha colaborado con nosotros, entonces la gente está muy abierta a las posibilidades de poder crear pequeños parques, podríamos decir, en donde pues la gente conviva con su naturaleza y aún más con estos vestigios culturales. Poco a poco, en estos 2 años hemos incorporado 3 reservas naturales más y estamos ahorita a punto de crear una nueva en donde pues la incorporación de lo cultural que ellos tienen con la parte natural pues ya es un hecho de conservación. El día de hoy visitamos una reserva en la parte alta de San Agustín Acazahuaslán, en donde ahí hay un trapiche, entonces muchos rasgos que podríamos categorizarlos nosotros como arqueología industrial también están presentes en la región. Entonces digamos, no es solo la arqueología antigua prehispánica, sino que también la arqueología colonial y arqueología de la época republicana también que vamos incorporando a estos programas. Y la gente pues muy abierta a este tipo de estudios, apoyando mucho y también incentivando a las escuelas. Ya han habido grupos de niños que nos han visitado y en donde pues les hemos explicado y ellos nos llevan fragmentitos de cerámicas que han encontrado y ellos le llaman la piedra de rayo, que es piedra de obsidiana, entonces ahí les explicamos de qué se trata. Entonces estamos llevando un poquito más de conocimiento más allá de las aulas en la universidad. Entonces nosotros aquí transitamos en una vegetación bastante difícil, bastante amenazada también, porque más en este tiempo cuando se ha generado la sequía y las necesidades de leña de la gente que vive a los alrededores pues es muy grande y entonces pues nos hacen demasiado daño
tenemos que estar luchando contra ellos y contra un montón de depredadores. Ha sido un gusto para mí recibir al licenciado Romero, su equipo de estudiantes que han venido trabajando y nos han venido orientando, y a través del trabajo de ellos pues fue como se descubrió un campo de juego de pelota, lo mismo en la reserva de Hugo, mi hermano, y así pues vamos avanzando. Tal vez en la alianza en algún momento nos desesperamos un poquito porque queríamos que las cosas se hicieran más rápido, pero creo que todo proceso es así, es lento y poco a poco se va desarrollando y se van alcanzando las metas que uno se va trazando. Aquí estamos dentro de un área que fue saqueada hace ya mucho tiempo. Se puede notar lo que se ve a los alrededores, pero también hay actividad muy reciente por este tipo de tierra muy suelta que ha quedado. El saqueo en la región ha sido masivo y han destruido grandes áreas muy importantes de varios sitios arqueológicos, pero aún se puede rescatar mucho de lo que hay. Dentro del trabajo que se hace como rescate arqueológico en cada uno de estos lugares es pues que venimos y empezamos a estudiar este tipo de áreas que ya fueron excavadas y destruidas, haciendo una limpieza superficial para poder rescatar todo el tipo de materiales que pudieron haber quedado por acá, y que a la vez nos ayuda para entender el sistema de construcción interno de cada una de estas estructuras. Entonces los estudiantes lo que hacen acá es trazar ciertas excavaciones y llevar el control de niveles estratigráficos culturales, si se puede, o niveles de deposición o construcciones. Esto se puede hacer tanto adentro de esta estructura como en las partes de afuera, en donde pues se deben trazar trincheras, que son excavaciones alargadas que por lo general van de 1 metro de ancho por 5 de largo, en donde se trata de definir desde un piso cultural de una plaza hasta encontrar los muros de una estructura. Y también la modalidad de realizar pozos de excavación, que son excavaciones de 1 metro por 2 o 1,50 por 2 o de 2 por 2, abarcando diferentes espacios para obtener variada información cerca de las estructuras. También se puede realizar trabajo extensivo, superficial, en donde venimos y limpiamos toda la última capa de deposición que hay para poder identificar el rasgo completo de la estructura, y de esa misma forma aprovechar para que podamos intervenir una parte y conservar. Entonces mostrar la estructura tal y como era en su originalidad y dejar otra parte como monticulada para que se vea el proceso de destrucción que ésta ha tenido. Los arqueólogos de la Escuela de Historia que han pasado por acá haciendo investigaciones, pues podemos mencionar a Óscar Gutiérrez. Él trabajó en la región de El Jícaro y San Cristóbal Acazahuatlán en los años 90, y surgió ese proyecto como iniciativa que tuvieron después de haber realizado el proyecto arqueológico Sansare, que es desde allá de donde ellos reorientan su investigación y se vienen a la región del Motagua. Entonces trabajan esa parte, pero como que no hubo mucho apoyo institucional en ese momento, entonces el proyecto deja sus actividades. Y es hasta en 1995 cuando José Héctor Paredes reactiva nuevamente el proyecto, continuando con los trabajos de
de reconocimiento arqueológico y algunas excavaciones a partir de cabañas de Usumatlán, y lleva todo este trabajo hasta Hualán, un proceso que duró cerca de 8 años. Incluso podemos mencionar que una de sus últimas actividades acá fue realizar excavaciones en el sitio arqueológico La Vega del Cobán, que está en Teculután. 3 días después de haber terminado esa temporada de excavación, él fallece de una complicación crónica de una enfermedad que tenía. Entonces prácticamente él se murió haciendo arqueología del oriente de Guatemala. Esto de acá es un saqueo reciente. Entonces, aunque el saqueo en grandes partes ya no es tan masivo como en sus inicios, en los años 70, que destruyeron gran parte, pues aún hay gente curiosa que viene a las construcciones o ven a un área por acá y todavía piensan que van a encontrar tesoros u oro, que es lo que dicen que generalmente van a encontrar en estos montículos de los mayas, que ellos no trabajaron el oro, pero es la conciencia que tiene la gente. Entonces hacen estos pequeños agujeros y al no encontrar nada, pues lo dejan, pero nos dejan fuera este tipo de evidencias, que son restos de cerámica, que en algunos momentos pues hay fragmentos completos y otros están completamente deteriorados, pero es un daño que le hacen a la evidencia que podemos encontrar en este lugar. ¿Hay cerámica pintada? Sí, tenemos cerámica de varias clases. Hay una cerámica que es monócroma y tenemos otra cerámica como esta que está pintada en rojo, y en oportunidades pues hay una combinación de colores entre rojo, naranja y negro, café, ocres y otro tipo de colores que podemos encontrar. La cerámica polícroma de la región es muy vistosa, es una cerámica muy bonita, y muchas muestras de estas pues se pueden encontrar en el Museo Nacional de Arqueología y en el Museo El Popol Vuh. ¿Y qué tipo de decoración tenían? Son imágenes policromadas en donde se pueden ver personajes interactuando en diferentes escenas, posiblemente de la vida cotidiana de ellos, y otros pues son escenas surrealistas, podríamos decir, en donde no entendemos muy bien lo que hay pintado, pero en otras podríamos ver que son cuestiones también iconográficas que le podemos dar otro tipo de interpretación. ¿Qué daño se hace a la cultura y al patrimonio cultural en particular el que hay este tipo de depredación? El daño que se ocasiona pues es la pérdida de información, porque están destruyendo tanto las capas de estratigrafía que nos muestran a nosotros la edad o el tiempo que se ocupó en este lugar, y por supuesto la alteración de los materiales cerámicos, porque estos nos ayudan a nosotros principalmente para poder fechar o sacar una temporalidad en un sitio arqueológico. ¿Cómo se puede a través de un resto cerámico determinar una época? Como a lo largo de las civilizaciones han habido modas, y las modas también se pueden reflejar en la producción de materiales cerámicos. Entonces hay ciertas características o rasgos decorativos en las cerámicas que van respondiendo a tiempos determinados, y eso es lo que nos ayuda a nosotros a poder determinar cuál es el tiempo más o menos, o a largos rasgos, de lo que pudo haber sido la temporalidad de un sitio. Por supuesto, incorporando otros elementos como estudios de la misma arquitectura, las deposiciones de las tierras y la interacción que hay con materiales de otras zonas. Hoy te vamos a enseñar qué es la zootecnia y cuál es el campo en el que se desenvuelve un profesional en la zootecnia. Hablar de la carrera de zootecnia es hablar también de una granja experimental, donde los estudiantes nuestros y los profesores tienen una interacción
encaminado a formar las competencias por las cuales trabajamos día a día durante el tiempo de permanencia del estudiante dentro de la formación profesional de la carrera. Quiero contarte que zootecnia es la ciencia y arte de la cría, manejo y explotación racional de las especies animales, económicamente importantes para el hombre, incluyendo la industrialización y comercialización. Nuestros estudiantes acá en la granja desarrollan todas las prácticas relacionadas a su formación en producción animal. Ellos tienen la oportunidad en los diferentes años de estudios de la carrera de venir a ejercitar lo que se aprende en los salones de clase. Y así sucesivamente en cada semestre los estudiantes vienen a fortalecer sus capacidades prácticas con la realización de diferentes actividades en los diferentes módulos productivos que tenemos acá en la granja y se complementa la parte práctica que no se puede aportar en un salón, la vienen a adquirir acá en la granja, desde el primer semestre hasta el octavo, y en el noveno semestre y décimo los estudiantes se forman en la fase modular, donde permanecen completamente durante todo un año y se puede hacer todas las prácticas relacionadas con todos los pilares de la zootecnia, como lo es la reproducción, la nutrición, el manejo, la salud de los animales y la administración. Además de que se obtienen todos los conocimientos necesarios sobre la producción de forrajes y alimento para animales, también se fortalecen sus capacidades en la formulación de dietas y todo lo relacionado a la producción animal. Decidí estudiar zootecnia porque cuenta con una granja experimental, un laboratorio de bromatología en donde puedo desarrollar las competencias que me formarán como un profesional especializado en la producción animal, capaz de desarrollarme como un productor, un administrador, un extensionista, un investigador o un asesor. Nosotros tenemos especies de rumiantes mayores, rumiantes menores, tenemos monogástricos. Específicamente tenemos bovinos de leche, tenemos cabras y ovejas de pelo, también tenemos cerdos y tenemos aves especializadas para la producción de huevo y aves criollas que nos sirven para hacer ese traslado hacia la agricultura familiar o de traspatio. En la carrera de zootecnia nos preparan para diagnosticar, planear, promover, organizar, dirigir y diseñar unidades o empresas de producción y sanidad pecuaria. Identificar los elementos del suelo para su explotación racional, el manejo y establecimiento de cultivos forrajeros. Diseñar infraestructura esencial para la producción agropecuaria, como sea en el operar, el uso óptimo y mantenimiento de instalaciones, equipo y maquinaria agropecuarios. Preparar dietas balanceadas para cada especie, identificar la función de los apartados y sistemas de dichas especies animales de importancia zootécnica. Aplicar planes preventivos contra enfermedades, solventar problemas clínicos y quirúrgicos más comunes. Aplicar los conocimientos genéticos para el mejoramiento animal. Desarrollar actividades administrativas y comerciales en explotaciones pecuarias y planear e implementar proyectos productivos basados en la sustentabilidad que conlleve a la sostenibilidad ecológica y socioeconómica del país. Relacionar la estructura, función y dinámica de los ecosistemas con la producción animal. Al graduarme de zootecnista estaré en la capacidad de participar en el desarrollo integral del campo pecuario, planificando y ejecutando programas a nivel regional y nacional que mejoren o incrementen la producción pecuaria del país. ¡Te esperamos en Zootecnia Cunori! Estudia zootecnia en el Centro Universitario de Oriente. El Centro Universitario de Oriente ha formado profesionales en distintas carreras durante 40 años y una de ellas es Ciencias de la Comunicación.
¿Qué es Ciencias de la Comunicación? Es un campo que analiza, estudia y discute todos los fenómenos sociales relacionados con información y comunicación. Ya no puedo caminar confiada, porque nunca sé cuándo estoy segura. En el oriente de Guatemala hay un lugar en donde convergen miles de jóvenes provenientes de toda la región, de otros rincones del país, incluso de países hermanos. Este lugar se llama Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En el año 2022, aquí estudiarán más de 6,000 estudiantes. Muchos de ellos serán de primer ingreso y uno de ellos puede ser tú. Acá te traemos nuestro catálogo de oferta académica. Carreras de plan diario, médico y cirujano, zootecnia, agronomía, ingeniería en gestión ambiental local, agrimensura y administración de tierras, administración de empresas, abogado y notario, ingeniería civil, ingeniería en ciencias y sistemas e ingeniería industrial. Ciencia política, relaciones internacionales y sociología. Carreras de plan fin de semana. Técnico y licenciatura en administración de empresas, auditor técnico y contador público. Profesorado de enseñanza media y técnico en administración educativa. Licenciatura en Pedagogía, Periodismo Profesional y Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. La inscripción a las pruebas específicas se realiza en la coordinación de cada carrera. Visítanos en nuestras redes sociales y toma la decisión más importante de tu vida. Recuerda, en el Centro Universitario de Oriente, te estamos esperando. En nombre del director del Centro Universitario Oriente, ingeniero agrónomo Filiberto Coy, en nombre de la Unidad de Promoción Cultural del CUNORI, les damos la más cordial bienvenida. Estamos en un nuevo programa sobre siempre Chiquimula. Continuamos con el tema porque Chiquimula tiene, como hemos dicho ya en programas pasados, tenemos muchísima historia, pero no queremos quemar etapas. Vamos despacio, ¿verdad? Con el tiempo pues que tenemos para ustedes, y hemos estado hablando de los periodos arcaicos, luego periodo prehispánico, pero vamos a tocar aquí a ser un poquito específicos en el tema de la cultura chortí, que es la que tenemos aquí en el oriente. Muchas veces se pensaba o se ha pensado, o es el decir común, de que aquí no hay etnias, o que hay
muy pocos, ¿verdad? Pero los chortís quedaron, después de la conquista, quedaron prácticamente cercados, digamos, por poblaciones de migración europea que se asentaban en los puertos, principalmente Omoa, puertos de Acajutla, puerto del Golfo Dulce. Entonces se fue poblando y se fue quedando esta etnia ahí, encerrada, una etnia importantísima a nivel histórico, a nivel cultural, a nivel social, ¿verdad? Que nos pone a pensar en tantas demandas que hay, en tantas necesidades que hay que solucionar en el oriente del país. Los chortís, los creadores de Copán, los que hablan el idioma más clásico, conservador de todas las etnias, de todos los idiomas mayas, los chortís son los que llevan la primacía del idioma maya hablado en el periodo clásico. Los epigrafistas, cuando llegan a Copán y Quiriguá y quieren leer los glifos, tienen que saber chortí para poder descifrarlos. De lo contrario no los van a poder descifrar, ellos lo saben. Los chortís hablaron un idioma, así como nosotros venimos, muchas de las palabras en español vienen del latín. También los chortís tienen un tronco común, el chol, el chontal, que fue el idioma originario, digámosle así, el idioma del periodo clásico, del periodo preclásico incluso, ¿verdad? El cholán se hablaba, todavía lo hablan en Chiapas, en Yucatán, en algunos lugares, ¿verdad? Los lugares donde se ha conservado, digamos así, este idioma en su más pureza lingüística, hablan, se entenderían con los chortís. El área cholán, por lo que vemos ahí en el mapa, fue enorme, ¿verdad? Toda el área maya prácticamente, y se quedan prácticamente fragmentados los tzetzales, tzotziles, ¿verdad? Que el idioma es similar al chortí. Después, ya con la migración náhuatl que hubo en el siglo, desde el siglo VII hasta el siglo XI, ¿verdad? Ya queda un reino payaquí, pero esta era realmente el antiguo área geográfica donde se hablaba chortí, toda esta área, incluso la parte sur de Izabal, todo Zacapa, parte de Cazaguaslán, parte de Jutiapa, Jalapa, parte de El Salvador, incluso parte de Honduras y todo Chiquimula. Chortí, lengua de milpero quiere decir eso. En la colonia la confundían le podían llamar chontal, apay, choltí, incluso, que ya no se tiene registrado como choltí, pero eran el tronco común, eran similares. Esta era el área, era enorme, no es como ahora que queda reducida a 4 municipios de Chiquimula. Y en el organigrama pues vemos del protomaya o del chol, que fue en el periodo clásico el idioma maya por excelencia, va en línea recta hacia el choltí, que eran similares, se confundían, eran pequeñas diferencias que habían, ¿verdad? Como se da en todos los idiomas. Pero si vemos, no tenemos que ir al occidente para buscar el idioma maya más puro. Tenemos que ir al área chortí para conocer el idioma que si se pudiera viajar en el tiempo y se llegara a la plaza de Copán y se llegara a donde está el juego de pelota, al altar mayor, al edificio 22L, que era el edificio del Parlamento copaneco, ahí se hablaba el idioma más cercano al chortí. Mejor dicho, el chortí era el idioma más cercano a lo que se hablaba en el periodo clásico. Vemos al chortí entonces en línea recta. Muchos confunden, creen que porque en Occidente allá hacen textiles, telas, podrían generar un desfile de modas, podrían decorar una casa entera, podrían decorar un apartamento con productos, con textiles tradicionalmente, digámosle así, pues nativos o típicos, como le llamamos. De los chortís no.
Aquí se quedó abandonada esta etnia, aquí se quedó olvidada, tuvo más fuerza el color, la atracción, los sitios turísticos en el occidente, en el sur, en el centro de Guatemala, ¿verdad? Y llamó la atención al mundo entero. Llamó la atención al mundo entero y todas las industrias, todas las instituciones que generaban de alguna manera o promovían el desarrollo se fueron para allá. Los chortís quedaron aquí sin poder generar textiles a nivel industrial, sin tener más elementos que su propia historia y su propia tradición. Pero vamos a ver aquí todavía lo que hacen. En Copán pues encontramos un edificio con la estructura del petate, el POG. El petate es la simbología, es industrial, una simbología, ¿verdad?, que implica cierto trabajo artesanal muy común en el periodo clásico. En Jocotán, en todas estas áreas chortís, se siguen elaborando productos, ¿verdad? Igual que Copán. A lo mejor estas gentes no conozcan Copán, pero sí saben, sí heredaron la forma de hacer los textiles. También los chortís usan la música que no tuvieron que aprender solfa para reconocer, para reproducir la música que sus abuelos tocaron. Ellos con el oído han venido reproduciendo los instrumentos de membranas, ¿verdad?, tambores, o también de uso de viento, los pitos, llamados pitos, elaborados con una planta nativa que se da en las quebradas, una caña de carrizo que se le llama. Ellos la limpian, le hacen los orificios donde debe ser, en el lugar adecuado, y la flauta la calibran con un material de cera de abeja de talnete, la Apis mellifera, es la abeja nativa de América, la que no tiene aguijón, la que tiene la miel propóleo, que es antibiótico, que tiene propiedades medicinales. Esa es la abeja nativa, una chiquitita que vive en los troncos, en los barrancos, ¿verdad?, en las paredes de las casas. Esa abejita. En el Centro Universitario de Oriente hay un curso específicamente para poder cultivar, para poder mantener este tipo de abejas, para poder comercializar la miel. Es una miel de un sabor delicioso. Hay 16 o 17 variedades de esa abejita Apis mellifera. La abeja grande, la africana, esa no es nativa de América. La pequeñita sí, ¿verdad? Es la que puede polinizar la microflora, las florecitas pequeñas, las florecitas del nance, las florecitas de nuestros árboles nativos, la Apis mellifera. La melipona. La melipona es la abejita pequeñita. La apis es la grande, la que pica, digámoslo así. Pero la melipona, la que genera la cera, esa es la que se usa para poder calibrar las flautas, ¿verdad? Es una cera más suave. La melipona es nuestro patrimonio, digámosle así, botánico, la melipona. Y pues cuando vemos las flautas estas, cuando antes, ¿verdad?, en las ferias para el 25 de julio en Jocotán se veía las procesiones de la imagen de Santiago. Ahí tocaban ellos música con estos tipos de pitos, porque no son música para fiestas, es música típicamente religiosa, ¿verdad? Es prácticamente, son nuestros valores, es nuestra música. También parte de lo que procesan o de lo que hacen los chortís es el tema con el uso del barro. El barro tiene usos culturales, el barro tiene usos para arte, para vasijas, es utilitario. La imagen de la izquierda es un incensario comprado a alguien del Palmar en el Parque Central de Chiquimula hace unos 3 años, similar a un incensario encontrado en Tikal en el periodo preclásico. Similares, todavía con sus adornos de ceiba, con esos piquitos que hay de ceiba. Al lado derecho un cántaro de Jocotán y una olla
elaborada en Copán, periodo clásico, que encontramos fácilmente en el mercado todavía de este tipo de ollas. En las ollas se domesticó el frijol. Las ollas sirvieron para probar las variedades de frijol, para que diera mejor sabor, para que se cociera más fácil, para que abundara las cantidades que se cocían, se recalentaran, siempre soltara caldo, siempre soltara textura y no perdiera el sabor. ¿Dónde se domesticó? ¿En qué laboratorio? ¿De hace 1000 años o 2000 o 3000 años? Tuvo que haber sido el periodo formativo realmente, 3000 años de historia. ¿En qué laboratorio se domesticaron las variedades de frijol más aptas para consumo? En esas ollas de barro. Miren los mayas la genialidad que tuvieron. Y la herencia que nos dejan, la herencia cultural, la herencia gastronómica, la herencia botánica. También elaboraron vasijas bellísimas, por cierto, que ahora podrían ser decorativas fácilmente. Son similares a las vistas en las vasijas encontradas en Tikal, en todos los sitios mayas, ¿verdad? El tamaño grande, usadas para hacer atol. Ahora pues son usadas generalmente para hacer tamales, ¿verdad? La misma alfarería de hace 1500 años, entonces nos muestra que los chortís no solamente es el idioma, es también lo que hacen, la cultura, el barro, el uso para usos domésticos y para uso también incluso musical, hacer ¿verdad? Pitos de doble tono, o también para hacer algunos adornos. Las artesanías, el tema de la textura, las redes. Los mayas conocieron el maguey, los mayas conocieron perfectamente el algodón, y de ahí elaboraron ellos muchas de las redes que ahora se conocen, que ahora las vemos, que incluso se venden como adorno, ¿verdad? Ya no solo es utilitario, sino que como adorno. Por eso es de que vemos a muchos chortís vendiendo en la calle, que, ¿verdad? Ojalá que no tenga una hamaca. La hamaca es un producto americano, encontrada, por cierto, en Cristóbal Colón, cuando llega a la Española, el primer encuentro, en 1492, encuentra que usan una hamaca. Hamaca es un término taíno, de allá, de Haití, de los primeros habitantes que encontraron Colón en su primer viaje. Las hamacas, petates, escobas, bolsas, ¿verdad? Todo es producto chortí. Y son muy industriosos. Si se dan cuenta o si dan una vuelta algún día por la terminal, encontrarán redes enteras, camiones enteros con redes, con canastas. La forma de vender las canastas pequeñas que son de adorno es en esquipulas. Miren, es una industria con grandes esfuerzos. Los chortís tienen máquinas rudimentarias que solamente sirven tal vez solo para entorchar, digámosle así, el lazo. Pero es rudimentario, generalmente lo hacen con la mano y tal vez con 2 o 3 piezas. A veces usan un hueso de fémur de una gallina para ir deshilando, ¿verdad? Miren los materiales, miren en qué siglo estamos. Y los chortís siguen sobreviviendo de esta manera. Por eso cuando podamos comprar algún producto, una hamaca, una bolsa, un canasto, cómprelo. No solamente por razones, digámosle así, de solidaridad, sino que porque son bonitas. Tienen mucha historia. Entonces, pues vemos, ¿verdad? Una herencia en el edificio 22L, se llama así, el edificio del Parlamento, digámosle así, donde se reunían los sacerdotes, se reunían los grandes gobernantes de Copán a hablar las soluciones, a hablar las grandes necesidades del pueblo copaneco, maya. La textura, que sigue siendo un diseño que en lo personal creo que sigue siendo válido, sigue siendo bello, sigue siendo necesario promoverlo, sigue siendo pues sumamente atractivo la textura que se usa para hacer un petate. Eso era lo que tenían ellos en el frontispicio del edificio. No teníamos la cultura romana en esa época, era maya, ¿verdad? Y con eso pues terminamos la presentación, ¿verdad? Hablando un poco sobre los chortís. Esto es Cunori, esto es Unidad de Promoción Cultural, esto es Chiquimula. Muchas gracias.
Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Post iucundam juventutem, post molestam senectutem, nos habeditus, nos habeditus. Vivat academia, vivan profesores, vivat academia, vivan profesores, vivat membrum coet libet, vivat membrum coet libet, semper sigi implore, semper sigi implore. Alma mater gloria, buenos educavit, alma mater gloria, buenos educavit, caros et commilitones, indicinas regiones, pasos con